Evangelio de hoy. Viernes 21 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 21, versículo 33 al 43, 45 y 46. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchen esta parábola. Había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos para recibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos. Golpearon a uno, mataron a otro. Y apedrearon al tercero. El dueño envió a otros siervos en mayor número. Pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero los viñadores, al verlo, se dijeron unos a otros: este es el heredero. Vengan, matémoslo y quedémonos con su herencia. Entonces lo tomaron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Le respondieron: hará morir sin piedad a esos malvados. Y arrendará la viña a otros que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor. ¿Y es admirable a nuestros ojos? Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes. Y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Querían arrestarlo, pero temieron a la multitud, porque lo consideraban un profeta. El reino de Dios y la responsabilidad de la viña. Jesús, en su predicación, utilizó parábolas para revelar verdades profundas sobre el reino de Dios. En la parábola de los viñadores homicidas, nos presenta la historia de un propietario que planta una viña. La equipa con todo lo necesario para su crecimiento. Y la confía a unos labradores. Luego, cuando envía a sus siervos para recoger los frutos, estos son rechazados, golpeados y asesinados. Finalmente, el dueño envía a su propio hijo, con la esperanza de que lo respeten. Pero los labradores lo matan, creyendo que así se quedarán con la herencia. Esta parábola es una alegoría directa de la historia de la salvación. Dios es el dueño de la viña. Israel es el pueblo elegido, al que se le confió la misión de dar frutos espirituales. Y los labradores representan a los líderes religiosos de la época, quienes en lugar de guiar al pueblo hacia Dios, se apropiaron del poder y rechazaron a los profetas. Finalmente, el Hijo asesinado simboliza a Jesucristo, el enviado definitivo de Dios, a quien los líderes religiosos entregarán para ser crucificado. Dios nos confía una misión y espera frutos. La viña que el dueño plantó y protegió con tanto esmero representa la generosidad de Dios al conceder a su pueblo todos los medios para crecer espiritualmente. A lo largo de la historia, el Señor ha brindado su palabra, los profetas, las leyes y las bendiciones, para que su pueblo produzca frutos de justicia y amor. Pero, ¿qué ocurre cuando la viña, en lugar de dar frutos, es mal administrada y corrompida por la avaricia y la autosuficiencia?
Dios nos ha confiado una misión en este mundo. Nos ha dado talentos, dones y oportunidades para hacer el bien. Nos ha encomendado la tarea de ser luz. De ser sus representantes. De hacer de nuestra vida una respuesta de amor. Sin embargo, muchas veces actuamos como los labradores de la parábola, aferrándonos a lo que hemos recibido y olvidando que todo nos ha sido dado por Dios para administrarlo con generosidad. Cada cristiano tiene su propia viña, que puede ser su familia, su trabajo, su comunidad, su testimonio de fe. La pregunta clave es: ¿estamos cultivando nuestra viña con fidelidad? ¿Estamos dando frutos de amor, de justicia, de servicio? ¿O nos hemos apropiado de lo que es de Dios, viviendo solo para nosotros mismos? La rechazo de los enviados y la rebelión contra Dios. Uno de los aspectos más dramáticos de la parábola es la manera en que los labradores reciben a los siervos enviados por el dueño. En lugar de reconocerlos como mensajeros legítimos, los desprecian, los golpean y los matan. Esto es una clara referencia a la historia de Israel, que a lo largo del tiempo rechazó a los profetas, que Dios envió para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Este patrón de rechazo no es solo una historia del pasado. Sigue ocurriendo en la actualidad. Dios sigue enviándonos mensajeros. Nos habla a través de su palabra, de la iglesia, de los acontecimientos de la vida, de las personas que nos exhortan a cambiar. Pero con frecuencia, al igual que los labradores de la parábola, cerramos nuestro corazón, rechazamos el llamado a la conversión y nos aferramos a nuestra propia voluntad. El punto culminante de la parábola es el envío del Hijo del Dueño. Esta es una profecía clara sobre la misión de Jesucristo. Dios, en su amor infinito, no solo envió profetas, sino que finalmente nos envió a su propio Hijo. Pero en lugar de recibirlo con gratitud, el mundo lo rechazó y lo llevó a la cruz. La justicia de Dios y el destino de los infieles. La reacción del dueño de la viña al enterarse de la muerte de su hijo es de justicia. Jesús pregunta a sus oyentes: cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Y ellos mismos responden: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Esta respuesta nos deja una enseñanza contundente. Dios es paciente y misericordioso, pero también es justo. Él no permitirá que la maldad tenga la última palabra. Cuando alguien persiste en la infidelidad y el rechazo de su voluntad, tarde o temprano, enfrentará las consecuencias. La viña será entregada a otros. Jesús advierte a los líderes religiosos de su tiempo que, debido a su rechazo del reino de Dios, este será ofrecido a otros pueblos, a los gentiles, a quienes estén dispuestos a recibirlo con humildad y fe. Esta es una llamada de atención también para nosotros. No podemos dar por sentado nuestra relación con Dios. Si no somos fieles, Dios buscará otros corazones dispuestos a servirle. Cristo, la piedra angular que fue rechazada. Jesús concluye la parábola citando el Salmo 118. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Con esta imagen, nos enseña que su rechazo no significa su derrota, sino su glorificación. Aunque el mundo lo rechazó, Dios lo exaltó como fundamento de la nueva alianza.
Esta es una gran lección para nuestra vida. A veces, el mundo rechaza lo que Dios considera valioso. La fidelidad, la verdad, la humildad y el servicio. Pueden parecer débiles o inútiles a los ojos del mundo. Pero en el reino de Dios, son el fundamento sólido sobre el cual se edifica la vida verdadera. Si queremos construir nuestra vida sobre una base firme, debemos apoyarnos en Cristo. No en nuestras propias fuerzas. No en el reconocimiento del mundo, sino en la verdad de su Evangelio. El pecado de la autosuficiencia y la apropiación de lo divino. Uno de los errores fundamentales de los labradores en la parábola es la creencia de que la viña les pertenece. Al matar a los siervos y, finalmente, al hijo del dueño, demuestran una actitud de autosuficiencia y apropiación indebida. No reconocen su papel como administradores, sino que actúan como si fueran los dueños legítimos de la viña. Este mismo pecado puede encontrarse en la vida de cada ser humano, cuando olvida que todo lo que tiene proviene de Dios. Cuando nos atribuimos logros, posesiones o talentos, sin reconocer que son un don divino. Caemos en la soberbia de los labradores infieles. La autosuficiencia nos ciega y nos hace creer que podemos prescindir de Dios, que nuestra vida nos pertenece por derecho y que no tenemos que rendirle cuentas a nadie. El mundo moderno impulsa esta mentalidad de independencia absoluta, donde el hombre se convierte en su propio Dios, tomando decisiones sin considerar la voluntad divina. Pero tarde o temprano, esta falsa autonomía se desmorona. Sin Dios, toda construcción humana es frágil y destinada a caer. La verdadera grandeza no está en apropiarnos de lo que es de Dios, sino en reconocer humildemente que somos solo administradores de su gracia. Los profetas de hoy, ¿a quién estamos rechazando? En la parábola, los labradores no solo rechazan al hijo del dueño, sino también a los siervos, que fueron enviados antes que él. Estos siervos representan a los profetas y mensajeros de Dios, quienes a lo largo de la historia han sido perseguidos y rechazados por anunciar la verdad. Hoy en día, Dios sigue enviando mensajeros a nuestra vida. Nos habla a través de la palabra, de la iglesia, de acontecimientos y personas que nos invitan a la conversión. Sin embargo, muchas veces los rechazamos, porque su mensaje no nos agrada, porque nos incomoda, porque nos exige un cambio. El rechazo a los profetas modernos se manifiesta en nuestra indiferencia ante el llamado a la justicia, en nuestra resistencia a perdonar, en la dureza de nuestro corazón, cuando se nos invita a renunciar a lo que nos aleja de Dios, cada vez que ignoramos la voz de la conciencia o las advertencias de la iglesia, estamos actuando como aquellos labradores que mataron a los siervos del dueño de la viña. La viña de Dios, una responsabilidad compartida. La imagen de la viña es una metáfora que nos involucra a todos. Cada uno de nosotros ha recibido una parte de la viña del Señor. Una misión dentro del plan de Dios. Algunos han sido llamados a formar familias. Otros a servir en la iglesia. Otros a desempeñar un papel en la sociedad promoviendo el bien común. En todos los casos, el llamado es el mismo, dar frutos. Pero, ¿qué tipo de frutos estamos dando? Si nuestra vida no refleja el amor, la justicia y la misericordia de Dios, entonces estamos fallando en nuestra tarea.
Si en lugar de cultivar la viña la descuidamos o la explotamos, solo para nuestro propio beneficio, entonces estamos cayendo en el mismo error de los labradores infieles. El Evangelio nos invita a examinar nuestra vida y a preguntarnos: ¿estoy siendo un buen administrador de lo que Dios me ha confiado? ¿Estoy cultivando la viña con esfuerzo y dedicación? ¿O estoy desperdiciando los dones que he recibido? El juicio de Dios, un llamado a la responsabilidad. La parábola nos muestra que la infidelidad de los labradores no queda impune. Al final, el dueño de la viña regresa y hace justicia, entregando la viña a otros que sí serán fieles. Esta imagen nos recuerda que Dios es paciente, pero también es justo. Nos da oportunidades para corregir nuestros errores. Pero si persistimos en nuestra rebeldía, tendremos que enfrentar las consecuencias. No se trata de ver a Dios como un juez implacable, sino de comprender que la justicia divina es parte de su amor. Si Dios no castigara el mal, entonces no sería un Dios justo. Su juicio es un llamado a la responsabilidad. Una advertencia de que nuestras acciones tienen consecuencias. Al mismo tiempo, este juicio también es una manifestación de su misericordia. Él no destruye la viña, sino que la entrega a quienes sí estarán dispuestos a trabajar en ella. Esto nos muestra que siempre hay una oportunidad para aquellos que desean ser fieles. El reino de Dios sigue abierto para quienes quieran responder a su llamado con sinceridad. Jesús se presenta como la base sobre la cual debe edificarse el verdadero reino de Dios. Aunque el mundo lo rechazó, Él se convirtió en el fundamento de la salvación. En nuestra vida personal, muchas veces, también podemos rechazar a Cristo cuando no ponemos nuestra confianza en Él. Cuando preferimos construir nuestra vida sobre valores temporales y frágiles, estamos ignorando la piedra angular. Pero solo en Cristo encontramos la estabilidad y la verdadera plenitud. Edificar sobre Cristo significa vivir según su enseñanza, confiar en su gracia y hacer de su amor la base de nuestras decisiones. Significa reconocerlo como el Señor de nuestra vida y permitir que su verdad transforme nuestra existencia. La viña como un espacio de conversión y misericordia. La viña del Señor no es solo un lugar de trabajo y responsabilidad, sino también un espacio de conversión y misericordia. Dios no solo nos entrega una misión, sino que también nos ofrece el tiempo y las oportunidades necesarias para corregir nuestros errores y volver a Él. En la parábola, los labradores tuvieron varias oportunidades para cambiar de actitud, pero persistieron en su rechazo a Dios. Así también en nuestra vida. Dios nos llama constantemente a la conversión. A través de su palabra, los sacramentos y las circunstancias diarias. Nos invita a renovar nuestro corazón. El problema es que muchas veces ignoramos sus llamados. Y seguimos aferrados a nuestras propias ideas y deseos. Pero la misericordia de Dios es infinita. Y siempre está dispuesta a recibirnos. Cuando damos el paso de la humildad y el arrepentimiento. El peligro de la soberbia espiritual. Uno de los grandes obstáculos que impidió a los labradores reconocer su error fue la soberbia. Creyeron que podían apropiarse de la viña y actuar según su propio criterio, sin rendir cuentas a nadie.
Esta actitud refleja un problema profundo del ser humano: la soberbia espiritual. Cuando una persona cae en la soberbia espiritual, se vuelve ciega a la verdad y se convence de que su forma de pensar y actuar es la única válida. Se resiste a la corrección, rechaza el consejo y se justifica constantemente. Esto es peligroso porque impide el crecimiento y la conversión. Jesús nos enseña que solo los humildes pueden recibir el reino de Dios. La soberbia endurece el corazón y aleja de la gracia. Los frutos que Dios espera de nosotros. Dios espera de cada uno de nosotros frutos concretos. No basta con decir que somos cristianos o participar en prácticas religiosas externas. Si nuestra vida no refleja el amor y la justicia de Dios, la fe verdadera se manifiesta en obras. Los frutos que el Señor espera incluyen la caridad con los necesitados, la paciencia en las dificultades, la generosidad en el servicio, la humildad en el trato con los demás, el perdón a quienes nos han herido, y la fidelidad en las pequeñas cosas. Cada día es una oportunidad para dar estos frutos y demostrar que realmente pertenecemos a la viña del Señor. El rechazo a Cristo en la vida cotidiana. La parábola nos muestra que los labradores no solo rechazaron a los siervos, sino que llegaron al extremo de asesinar al hijo del dueño. Esto es una imagen del rechazo de la humanidad hacia Cristo, quien vino al mundo con un mensaje de amor y salvación, pero fue rechazado por muchos. Este rechazo sigue ocurriendo en la actualidad. Cada vez que ignoramos a Cristo en nuestra vida diaria, cuando vivimos de espaldas a sus enseñanzas, cuando priorizamos el egoísmo sobre el amor, cuando justificamos el pecado en lugar de combatirlo, estamos repitiendo el rechazo de los labradores infieles. Cada decisión que tomamos en contra de la voluntad de Dios es una manera de alejar a Cristo de nuestra vida. El nuevo pueblo de Dios, una invitación universal. Al final de la parábola, Jesús dice que la viña será entregada a un pueblo que produzca frutos. Esto simboliza la apertura del reino de Dios a todos aquellos que estén dispuestos a vivir según su voluntad. No importa la nación, el origen o el pasado de una persona. Lo que realmente importa es su disposición a recibir a Dios y responder a su llamado. Esta es una gran esperanza para todos nosotros. Dios no excluye a nadie. Su amor es universal y está disponible para todo aquel que quiera acogerlo. No importa cuántas veces hayamos fallado. Siempre podemos volver a Él y formar parte de su pueblo. Siempre y cuando nos comprometamos a dar frutos de conversión y amor. El costo de rechazar a Dios. Si bien Dios es misericordioso y paciente, también nos advierte sobre las consecuencias de rechazar su llamado. Los labradores que mataron al hijo del dueño terminaron perdiendo la viña. Esta es una enseñanza clara de que alejarse de Dios tiene consecuencias espirituales serias. Cuando una persona vive apartada de Dios, su vida se vuelve estéril y vacía. Puede que logre éxito material o reconocimiento humano, pero en lo más profundo de su ser, sentirá un vacío que nada puede llenar. La ausencia de Dios deja un espacio que solo su amor puede ocupar. La llamada a ser obreros fieles. Jesús nos llama a ser obreros fieles en su viña. No podemos quedarnos como espectadores pasivos en la fe. Debemos trabajar activamente en nuestra propia conversión
y en la construcción del reino de Dios en el mundo. Esto implica esfuerzo, compromiso y sacrificio. Ser un buen trabajador en la viña del Señor significa ser testigo de su amor en el día a día. Es vivir con coherencia nuestra fe. Defender la verdad, practicar la justicia. Y ser luz en medio de la oscuridad del mundo. Dios nos ha confiado esta misión. Y espera que la asumamos con responsabilidad y alegría. La esperanza en la misericordia de Dios. A pesar de las advertencias de esta parábola, el mensaje final de Jesús siempre es de esperanza. Dios no quiere la condenación de nadie, sino la conversión de todos. Aunque hayamos sido infieles en el pasado, siempre podemos regresar a Él con un corazón sincero. El Señor nos da nuevas oportunidades cada día. Nos llama a volver a su viña y a trabajar con amor y dedicación. Nos invita a confiar en su misericordia y a construir una vida basada en su amor. Que esta reflexión nos ayude a responder con generosidad a su llamado y a vivir como verdaderos hijos de Dios. Jesús concluye la parábola con una advertencia contundente. El reino de Dios les será quitado a ustedes, y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Esto es un llamado a la humildad y a la conversión. El reino de Dios no se hereda por derecho, sino que se recibe con fidelidad y compromiso. No basta con decir que somos creyentes. Es necesario demostrarlo con nuestras obras. Si no vivimos de acuerdo con el Evangelio, corremos el riesgo de perder el don más grande que Dios nos ha dado. Pero esta advertencia también es una invitación a la esperanza. Dios siempre está dispuesto a darnos la oportunidad de producir frutos. No importa cuánto hayamos fallado en el pasado. Siempre podemos empezar de nuevo. La clave está en abrir nuestro corazón a su gracia y en comprometernos a vivir según su voluntad. La enseñanza final de la parábola nos deja con una seria advertencia, pero también con una invitación a la esperanza. Si hemos fallado en nuestra misión, todavía tenemos oportunidad de cambiar. Dios nos llama a una conversión auténtica, a reconocer nuestra necesidad de Él y a trabajar por su reino con un corazón renovado. Que no seamos como los labradores infieles, que se apropiaron de la viña y despreciaron al Señor. Que aprendamos a ser humildes administradores de lo que Dios nos ha confiado, reconociendo que todo lo que tenemos es un don suyo y debe ser usado para su gloria. Que el mensaje de esta parábola nos impulse a vivir con responsabilidad, con gratitud y con un profundo deseo de dar frutos dignos del reino de Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.